La idea del tema de hoy y que tiene que ver con una investigación que hicimos con el grupo de la facultad y de la Fundación Santa Fe en torno a los costos de las cesáreas, presentar brevemente el trabajo, pero más allá de mostrarles a ustedes unos datos, unos números, esto es más una reflexión, y lo digo puntualmente antes de iniciar, una reflexión dirigida a las nuevas generaciones, porque creo que ahí es donde está la oportunidad de cambio en torno a un tema tan sensible como la cesárea. Si nos ponemos en contexto, y esto es información reciente, que cobija casi el 95% de todos los nacimientos mundiales, hoy en día la cesárea en el mundo está más o menos en una tasa alrededor del 21%. Esto es a nivel global y va desde sitios del 5% como el África subsahariana hasta casi el 43% que tenemos en Latinoamérica. Esto implica un crecimiento en las últimas 2 décadas entre el 30 y el 44% en el mejor de los casos. ¿Qué proyecta este crecimiento? Que para el año 2030 la tasa cesárea en el mundo va a estar alrededor del 28.5%. ¿Qué implicaciones tiene eso? Para mí como obstetra, realmente, ¿qué me implica que eso ocurra? Va a haber más o menos 38 millones de cesáreas en este planeta, de los cuales posiblemente, como ocurre en mi hospital, en muchos de ustedes, la cesárea es la primera causa de egreso hospitalario. Lamentablemente, y para agravar el tema, de esas 38 millones, 33 millones son en países de bajos ingresos, 7% los irá a poner el África subsahariana con todos sus problemas y el 63% entre Asia del Este y Latinoamérica. La implicación es de que nosotros hagamos este número de cesáreas tiene que tener un costo y ese costo lo tiene que asumir alguien. La Organización Mundial de la Salud tiene este tema absolutamente claro y digamos que la conclusión a partir de muchos estudios científicos que lo avalan es que a nivel de población no existe ninguna evidencia científica que sustente que una tasa cesárea por encima del 10, posiblemente 15%, tenga un impacto positivo en morbilidad materna o neonatal. Por lo tanto, estamos haciendo un procedimiento que seguramente es un procedimiento que en muchas ocasiones es innecesario. Autores como Bertrand dicen que hay países que llevan un triple riesgo en torno al tema de la cesárea. El primero es que hay países donde no hay disponibilidad cesárea, como puede ocurrir en el África subsahariana. El segundo riesgo es que hay complicaciones generadas por una cirugía, como es obvio en medicina. Y tercero es la posibilidad de que usted esté haciendo sobreuso de una tecnología. Y este sobreuso tiene dos subproductos. Uno es que generamos mayor posibilidad de complicaciones si usted está haciendo más de lo que debería hacer. Y segundo, algo que tiene que ver con lo que les quiero presentar hoy, es el impacto financiero. En Norteamérica, este Instituto de Estadísticas Vitales nos reporta cómo ellos han logrado controlar el tema de la cesárea. Esto es estadísticas de junio de este año. Y para el año 2022 tenían una tasa de cesárea general del 32%, que es más o menos estable. Para población negra el 36%, para población blanca el 31%, si hablamos únicamente de embarazos de bajo riesgo 26%, 30% si es bajo riesgo en población negra y 25% si es bajo riesgo en población blanca. Y básicamente Norteamérica ha trabajado con un esquema que nos ha costado trabajo implementar acá, que si bien no es reciente, porque esto es del 2001, la clasificación de Robson, es trabajar sobre el Robson 1, que es el embarazo a término con más de 37 semanas encefálica. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia la tendencia de nacimientos se ha visto afectada por una gran cantidad de cambios demográficos que quiero compartir con ustedes y que uno a veces no los analiza como obstetra porque dice yo no soy salubrista. Sin embargo, sí es importante entenderlos. El número de nacimientos en Colombia, colegas, ha caído dramáticamente y cada vez vamos a tener menos pacientes. Esto es estadísticas de la última década, del 2015 hacia acá, y vemos una caída sostenida en el número de nacimientos en Colombia. Y esto obedece que hoy en día en Colombia, si nos comparamos, según esta gráfica de los años 60 al 2020, el número de hijos por mujer en Colombia ha caído en forma sostenida desde un poco más de 6 a hoy en día 1.7 para el año 2020. En ciudades donde, como donde yo vengo, Bogotá,
La tasa general de fecundidad ha caído casi a la mitad y hemos pasado del año 2005 de 57 a 29 para el año 2022, y la tasa global nos indica que la mayoría de mujeres quieren tener al menos un hijo, máximo un hijo, y eso tiene que impactar nuestro modelo de atención obstétrica y nuestro modelo de trabajo. Esta no tiene nada que ver con el tema, pero me pareció interesantísimo presentarla. Esto es el estado conyugal de las madres en Colombia al momento del nacimiento, y vemos que la gran mayoría, por encima del 70%, son parejas en unión libre. Únicamente un 10% hoy en día son mujeres formalmente casadas. Y eso habla de un cambio demográfico, de por qué la sociedad está cambiando. El número, el porcentaje de nacimientos y atención institucional del parto en Colombia tiene un muy buen indicador que hemos logrado mantener. Pero esta tendencia en la vida del nacimiento en Colombia, uno ve esta gráfica y yo se la presento a los estudiantes y le hago un poco de escalofrío, porque en algún momento en el tiempo consideramos que estas dos curvas iban a cruzar y que posiblemente un estudiante iba a tener la suerte de ver un parto vaginal algún día. Para el año 2021, que es la estadística más reciente, tenemos una tasa consolidada de cesárea en Colombia del 46%. Nos hemos mantenido en esta línea y luego creo que hemos sido relativamente exitosos, por lo menos en que las líneas no se crucen, pero sí tenemos que hablar de diversidad geográfica en el momento de hablar de tasas de cesárea, y aquí los campeones son los departamentos de la costa atlántica, donde tenemos tasas de cesárea promediando el 70-75%, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Y esta es una tendencia regional bien marcada. La pregunta es por qué se opera tanto, y en esto es una multicausalidad que no es objeto de esta presentación. Sin embargo, digamos, quiero resaltar cosas grandes. El modelo de práctica obstétrica tiene obviamente unas implicaciones. Hemos sido muy liberales y laxos en las indicaciones, y las sociedades científicas, las agremiaciones, el gobierno solamente se limita a hacer unas recomendaciones sin políticas claras de salud pública. Por otro lado, tenemos un limitado entrenamiento en los programas de residencia en torno a qué es el parto vaginal e instrumentado, y irónicamente las mejoras en la técnica quirúrgica pues han surgido como que el residente prefiere la cirugía, el residente y sus maestros prefieren la vía alta como vía del nacimiento. Y finalmente, en que las mujeres hoy en día han cambiado, como lo demuestran las estadísticas, ya las mujeres tienen un pensamiento completamente diferente, y en torno al nacimiento tienen unas percepciones bien particulares, en las cuales la última línea que está ahí es la desinformación y la educación inadecuada que posiblemente obedece a lo que vean en redes sociales. Volvemos al tema. Las metas de desarrollo sostenible que trazó la ONU hablan de tasas de cesárea responsables y coherentes con el sistema financiero de cada país. Y aquí, nuevamente, el sobreuso de un recurso tecnológico quirúrgico como este nos debe hacer pensar en dónde estamos. Y con esta tasa de cesárea, ¿cuál es el costo? Usted puede leer no solamente en journals de nuestra especialidad cómo el costo es una preocupación, no solamente para los obstetras o los tomadores de decisiones en medicina, sino para economistas que ven cómo no solamente quién va a pagar, porque aquí alguien dice, hay alguien que debe pagar por este procedimiento, pero muchas veces, ya como ocurre ahí en la columna de la derecha, es lo que a usted le toca poner de sobrecosto si usted accede a un parto vaginal o a una cesárea. La agenda global es que hoy en día hay una cantidad de publicaciones en torno a la costo-efectividad del procedimiento, y este 46%, ¿cuánto nos cuesta? Esa fue la pregunta que se hizo la doctora Natalia Ayala, quien era nuestro fellow de epidemiología hace 2 años en la Fundación Santa Fe, y ella trabajamos con el grupo de la Fundación y con el grupo de la Universidad de Salud Pública en tratar de desenmarañar cuánto cuesta en Colombia esta tendencia que tenemos a operar. Y este fue un artículo que enviamos ya desde hace más de un año, y fue publicado en agosto del 2023 en el American Journal, en el cual hace un análisis de costo-efectividad del trabajo de parto vaginal espontáneo versus una cesárea electiva con o sin indicación.
Como digo, este fue un trabajo mancomunado entre el grupo de epidemiólogos salubristas de ambas instituciones de la universidad y de la fundación, y rápidamente lo quiero presentar. El objetivo del trabajo era estimar la costo-efectividad de la cesárea programada versus el parto vaginal espontáneo en torno a desenlaces maternos de corto plazo, llámese corto plazo, 42 días, en población obstétrica de bajo riesgo en Colombia. Fue un análisis desde la perspectiva del sistema de salud a través de data del Ministerio de Salud que se hizo durante el año 2019 y que nos cobijó mucho del trabajo que pudimos hacer en el encierro de la pandemia. La población en referencia eran mujeres con embarazo de bajo riesgo, con embarazo a término y que tenían cualquiera de las dos alternativas, parto vaginal o cesárea con o sin indicación médica. Los desenlaces maternos los estimamos haciendo una revisión de la literatura y posteriormente, con evidencia de lo que decía la literatura mundial, y reunimos un grupo nacional de expertos de la mayoría de capitales departamentales del país, y se diseñó un modelo analítico o un árbol de decisiones. Se trazó un horizonte de tiempo de 42 días posparto, y para los efectos de la salud fueron medidos en QALYS, que nos da una medida realmente importante en torno al desenlace. El costo fue estimado mediante un análisis top-down de los diferentes factores, cómo impactan la decisión final. Una razón de incremento en el costo efectividad fue calculada y finalmente se elaboró un análisis de sensibilidad. Este es parte del diseño del trabajo, donde vemos el árbol de decisiones, las probabilidades de complicaciones en cualquiera de los dos procedimientos referidas en la literatura y por el grupo de expertos. Estas son las utilidades para parto, para cualquiera de las dos alternativas, utilidades y desutilidades, y los costos de cada uno de los procedimientos en el árbol de decisiones. En un horizonte de tiempo de 42 días, el parto vaginal espontáneo comparado con la cesárea fue la alternativa menos costosa y más efectiva, y esto pues posiblemente uno lo sospecha desde su sentido común. Lo importante acá es que logramos identificar que había una reducción del costo de $324 por procedimiento en relación a que es más costoso operar que tener un parto vaginal espontáneo, con una ganancia en QALYS de 0.03, lo cual podría equivaler a que por cada 10 años de vida posterior al evento, la paciente va a ganar 3 años de calidad de vida. Y expresado de esa manera, a una paciente le suena razonable el escoger la alternativa que más le conviene. El parto vaginal es la alternativa dominante comparada con la cesárea electiva, según, digamos, lo que nos arrojó los desenlaces. Y las implicaciones de este trabajo es que los resultados deben ser el insumo para obstetras, pero vuelvo y reitero, más que todo para obstetras jóvenes y para los tomadores de decisiones al momento de desarrollar protocolos de manejo obstétrico en favor del parto vaginal. Las nuevas generaciones deberán entender que la decisión de la vida del nacimiento es un tema central en su actividad profesional, y de pronto no volver esto como una decisión un poco superficial o ligera al momento de tomar este tipo de decisiones. El abordaje integral de la vida del nacimiento invitan muchos estudios hoy en día, se ha considerado una prioridad global para dar cumplimiento a las metas de desarrollo sostenible que se trazó la ONU hace unos años, y en las cuales dentro de las 17 metas, la tercera tiene que habla de salud, y ahí estamos metidos las maternas y la población infantil como grupos vulnerables. Mi invitación es que seamos coherentes, y así como tenemos comportamientos hoy en día que han ido cambiando en torno a reciclaje, uso racional del agua, apagar la luz, temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, yo creo que decidir sobre la vida del nacimiento más conveniente para un paciente y más costo efectivo, lo considero verdad de corazón, es actuar en coherencia con nuestra responsabilidad profesional con la sociedad y el planeta, y esto se llama, doctores, uso responsable de los recursos. Y creo que si nosotros no asumimos que dentro de nuestra especialidad estamos haciendo un procedimiento que va a reportar más de 38 millones de eventos en el planeta, y no tomemos una decisión como coherente con esto, pues vamos a seguir en lo mismo. Y para finalizar, más allá del Go Green, creo que hay un tema que yo siempre le digo a los estudiantes, en que uno se basa en filósofos como Kant,
quien en el siglo XVIII decía que la conciencia y la razón son elementos fundamentales de la moral y que hay una diferencia entre lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre debe hacer. Muchas gracias.